defensa del sistema público de pensiones. Como sabéis, nosotros aquí en Cataluña, Marea Pensionista, comenzó la lucha por las pensiones poniendo denuncia a la Seguridad Social, pero claro, las pensiones se llevan de Madrid. ¿Y qué hicimos? Nos juntamos varios movimientos de toda España y formamos la coordinadora en defensa del sistema público de pensiones, porque necesitábamos luchar conjuntamente toda España por nuestras pensiones. Y eso es COESPE. Teníamos que hacer la cuarta asamblea en marzo y 2 días antes tuvieron que cerrar con la grada por lo que todos sabemos, la pandemia. Con lo cual hemos tenido que ir esperando para poder hacer esa asamblea y tenemos un ataque tremendo del gran capital, de Europa, del Banco de España, del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, nos urgía hacer esa cuarta asamblea. Evidentemente la fuimos prorrogando, intentamos hacerla a principios en septiembre personal, pero no pudo ser. Y de los 49 delegados de toda España, 38 dijeron que la hiciéramos telemática. Ya los pensionistas nos hemos acostumbrado a hacer videoconferencias. Un año atrás hubiera sido imposible pensar hacer una conferencia vía telemática, pero ahora lo tenemos de la mano. Se decidió hacer la vía telemática y fue un éxito, porque de los 49 delegados de toda España participaron 42. Con lo cual, y además fue un trabajo enorme, porque se tenía que haber trabajado personal, si hubiera sido en persona el viernes y el sábado por la mañana, y estuvimos viernes, sábado y miércoles 26 horas y media trabajando por la cuarta asamblea. Pero estamos contentos, porque seguimos la lucha. Hemos decidido, se vieron todas las reivindicaciones y además de eso también se vieron las acciones. Las acciones contra el ataque que nos viene del gran capital, lo estamos viendo. Vemos al Banco de España como se pronuncia en contra de las pensiones. Hemos decidido también seguir con la defensa de los servicios públicos, porque es lo que nos viene a todos. Hemos luchado, la semana pasada hicimos una acción delante de Sanidad aquí en el IC, pidiendo la atención primaria, porque sabéis que aquí en Cataluña se han recortado 5.000 puestos de trabajo en la atención primaria, en la sanidad pública, 3.000 en la atención primaria, 1.500 millones de euros se han recortado. A los trabajadores de la sanidad pública se les recortó en el 2011 un 5%. Y resulta que tienen la vergüenza este año en los presupuestos generales del Estado de negarle ese 5% que se los deben desde el 2011. Por lo tanto, vamos a seguir luchando por la sanidad pública, porque de ahí nos va la vida, y sobre todo por la atención primaria, porque la atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario público. Allí se hace la medicina preventiva y la medicina integral del paciente. Seguiremos luchando, apoyando a la sanidad pública. El sábado pasado, a nivel de todo el Estado, defendimos las residencias. Todos sabemos lo que ha pasado con las residencias. Se han convertido en centros donde se descuida a los mayores y centros de muerte en soledad. Lo hemos visto. Por lo tanto, vamos a seguir defendiendo que no se haga negocio con nuestras residencias, que no antepongan el dinero a la seguridad social. ¿Por qué? Porque hay un estudio de los economistas frente a la crisis. Estamos pidiendo una auditoría, porque el superávit que había de las cotizaciones de los trabajadores es de 593.000 millones de euros. Se dice rápido, casi 600.000 millones de euros. Y se han perdido 500.000 millones de euros que no saben dónde están. Le hemos hecho un préstamo al Estado, porque se ha pagado de todo con eso. Y ahora dicen que sí, que hay algunas cosas que no se tienen que pagar con la seguridad social. Pero tienen la desvergüenza encima de intentar que las pensiones de viudedad pasen a no contributiva. No, señores, las pensiones de viudedad son contributivas de derecho, porque las personas han pagado por eso y las quieren pasar a no
de los pensionistas y las mujeres principalmente. Ese factor de sostenibilidad que dijeron que lo iban a quitar, resulta que no lo han derogado. Lo han derogado el IPC del 0,25. Ese factor de sostenibilidad va a mandar el futuro del país, que son nuestros hijos y nuestros nietos, a la miseria más absoluta, porque van a cobrar del último sueldo un 40 o un 50%. Si muchos de los trabajadores actuales ya son pobres trabajando, imagínense si cobran el 40 o el 50% de ese sueldo. Por